Alianza en la tradición de los profetas y amor esponsal. El texto de Isaías sobre la analogía entre el amor de Dios a su pueblo y el amor nupcial. Catequesis número 95 de la Teología del Cuerpo, recibida el 22 de septiembre de 1982 por San Juan Pablo II. La carta a los Efesios, mediante la comparación de la relación que hay entre Cristo y la Iglesia con la relación esponsal entre los cónyuges, hace referencia a la tradición de los profetas del Antiguo Testamento. Para ilustrarlo, citamos el siguiente texto de Isaías. Isaías capítulo 54, del 4 al 10. Nada temas, porque no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada. Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el deshonor de tu viudez, porque tu esposo es tu Creador, Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que es Dios de toda la tierra. Como a mujer abandonada y desolada de espíritu, el Señor te ha llamado de nuevo. La esposa de la juventud podrá ser repudiada, dice tu Dios. Por un breve momento te he abandonado, pero te recojo con inmenso amor. En un rapto de cólera te he escondido un instante mi rostro, pero con amor eterno he tenido piedad de ti, dice tu Redentor, el Señor. Me sucede como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé no inundarían más la tierra. Así ahora juro no irritarme más contra ti y no hacerte más amenazas. Aunque los montes se retiren y las colinas tiemblen, no se apartará de ti mi amor, ni vacilará mi alianza de paz, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. El texto de Isaías no contiene en este caso los reproches hechos a Israel como a esposa infiel, que resuenan con tanta fuerza en los otros textos, especialmente en los textos de Oseas o Ezequiel. Gracias a esto, resulta más transparente el contenido esencial de la analogía bíblica. El amor de Dios Yahvé a Israel, pueblo elegido, se expresa con el amor del hombre esposo a la mujer elegida para ser su mujer a través del pacto conyugal. De este modo, Isaías explica los acontecimientos que constituyen el curso de la historia de Israel, remontándose al misterio escondido, casi en el corazón mismo de Dios. En cierto sentido, nos lleva en la misma dirección en que nos llevará, después de muchos siglos, el autor de la carta a los Efesios, que, basándose en la redención realizada ya en Cristo, descubrirá mucho más plenamente la profundidad del mismo misterio. El texto del profeta tiene todo el colorido de la tradición y de la mentalidad de los hombres del Antiguo Testamento. El profeta, hablando en nombre de Dios y como en sus palabras, se dirige a Israel como esposo a la esposa que ha elegido. Estas palabras desbordan de un auténtico ardor de amor y a la vez pone de relieve todo el carácter específico, tanto de la situación como de la mentalidad propias de esa época. Subrayan que la opción por parte del hombre quita a la esposa el deshonor que, según la opinión de la sociedad, parecía vinculado al estado núbil, ya sea el originario, que es la virginidad, o ya sea el secundario, la viudez, ya sea el derivado del repudio de la mujer no amada, como confrontamos en Deuteronomio 24:1, o eventualmente de la mujer infiel. Sin embargo, el texto citado no hace mención de la infidelidad. En cambio, revela el motivo de amor misericordioso. Sobre este término, amor misericordioso, en el texto hebreo tenemos las palabras Hesed Ra'amim, que aparecen juntas más de una vez.
Este amor misericordioso indica no solo la índole social del matrimonio en la antigua alianza, sino también indica el carácter mismo del don, que es el amor de Dios a Israel esposa. Un don que proviene totalmente de la iniciativa de Dios. En otras palabras, indicando la dimensión de la gracia que desde el principio se contiene en ese amor, esta es quizá la más fuerte declaración de amor por parte de Dios, unida con el solemne juramento de fidelidad para siempre. La analogía del amor que une a los esposos queda fuertemente puesta de relieve en este pasaje. Dice Isaías: tu marido es tu hacedor, que se llama Yahvé Sebaot, y tu Redentor es el Santo de Israel, que es el Dios del mundo todo. Isaías 54, versículo 5. Así pues, en este texto, el mismo Dios, con toda la majestad de Creador y Señor de la creación, es llamado explícitamente esposo del pueblo elegido. Este esposo habla de su gran afecto, que no se alejará de Israel esposa, sino que constituirá un fundamento estable de la alianza de paz con él. Así, el motivo del amor nupcial y del matrimonio se vincula con el motivo de la alianza. Además, el Señor de los ejércitos, Yahvé Sebaot, se llama a sí mismo no solo Creador, sino también Redentor. El texto tiene un contenido teológico de riqueza extraordinaria. Confrontando el texto de Isaías con la carta a los Efesios, constatando la continuidad respecto a la analogía del amor nupcial y del matrimonio, debemos poner de relieve al mismo tiempo cierta diversidad de óptica teológica. El autor de la carta, ya en el primer capítulo, habla del misterio del amor y de la elección con que Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo abraza a los hombres en su Hijo, sobre todo como de un misterio escondido en la mente de Dios. Este es el misterio del amor paterno, misterio de la elección a la santidad. Dice Efesios 1, versículo 4, para que fuésemos santos e inmaculados ante Él. Misterio de la adopción de hijos en Cristo. Dice en el versículo 5, y nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo. En este contexto, la deducción de la analogía sobre el matrimonio que hemos encontrado en Isaías, dice Isaías 54, versículo 5, tu esposo es tu creador, que se llama Yahvé Sebaot. Parece ser un detalle que forma parte de la perspectiva teológica. La primera dimensión del amor y de la elección, como misterio escondido desde los siglos en Dios, es una dimensión paterna y no conyugal. Según la carta a los Efesios, la primera nota característica de ese misterio está unida con la paternidad misma de Dios, puesta especialmente de relieve por los profetas. Confrontemos Oseas 11 del versículo 1 al 4, Isaías 63 versículos del 8 al 9, capítulo 64 versículo 7 y Malaquías capítulo 1 versículo 6. La analogía del amor nupcial y del matrimonio aparece solamente cuando el Creador y el Santo de Israel, del texto de Isaías, se manifiesta como Redentor. Isaías dice: tu marido es tu hacedor, que se llama Yahvé Sebaot, y tu Redentor es el Santo de Israel. Isaías 54, versículo 5. Ya en este texto es posible, en cierto sentido, leer el paralelismo entre el esposo y el Redentor. Pasando a la carta a los Efesios, debemos observar que este pensamiento está allí precisamente desarrollado en la plenitud. La figura del Redentor se delinea ya en el capítulo 1 como propia de aquel que es el Hijo amado del Padre. Efesios 1, versículo 6. Amado desde la eternidad, de aquel en el cual todos hemos sido amados por el Padre desde los siglos. Dice aquí la nota número 2 de la catequesis, que, aunque en los libros bíblicos más antiguos, el Redentor en hebreo, Goel,
significase a la persona obligada por vínculos de sangre a vengar al pariente asesinado, confrontemos el libro de los Números, capítulo 35, versículo 19, una obligación a dar ayuda al pariente desventurado, como por ejemplo en Ruth, capítulo 4, versículo 6, y especialmente a rescatarlo de la esclavitud, por ejemplo Levítico 25, 48, con el paso del tiempo, esta analogía se aplicó a Yahvé, el que ha redimido a Israel de la casa de la servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Deuteronomio 7, versículo 8. Particularmente, en el Deutero Isaías, el acento se traslada por la acción de rescate a la persona del Redentor, que personalmente salva a Israel, casi solo por su misma presencia, no por dinero, ni por dones. Isaías 45, versículo 13. Por esto, el pasaje del Redentor de la profecía de Isaías, capítulo 54, a la carta a los Efesios, tiene la misma motivación de aplicación en dicha carta que los textos del cántico sobre el siervo de Yahvé. Retomando la catequesis, dice que es el Hijo de la misma naturaleza que el Padre, en quien tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1, versículo 7. El mismo Hijo como Cristo, o sea, como Mesías, amó a la Iglesia y se entregó por ella, dice Efesios 5, 25. Esta espléndida formulación de la carta a los Efesios resume en sí y, a la vez, pone de relieve los elementos del cántico de Sión. Confrontemos, por ejemplo, Isaías 42, versículo 1, o capítulo 53, versículos del 8 al 12, o capítulo 54, versículo 8. Y de esta manera, la donación de sí mismo por la Iglesia equivale al cumplimiento de la obra de la redención. De este modo, el Creador, Señor de los ejércitos, del texto de Isaías, se convierte en el Santo de Israel, del nuevo Israel, como Redentor. En la carta a los Efesios, la perspectiva teológica del texto profético se conserva y al mismo tiempo se profundiza y se transforma. Entran en ellos nuevos momentos revelados, el momento trinitario, cristológico y finalmente escatológico. Y es aquí también donde nos amplían una tercera parte, y es aquí donde nos amplían una tercera nota, en esta catequesis que nos dicen que en el lugar de la relación Dios-Israel, Pablo introduce la relación Cristo-Iglesia, aplicando a Cristo todo lo que en el Antiguo Testamento se refiere a Yahvé, Adonai, Kyrios. Cristo es Dios, pero Pablo le aplica también todo lo que se refiere al siervo de Yahvé en los 4 cánticos, Isaías 42, 49, 50 y 52-53, interpretados en sentido mesiánico durante el periodo intertestamentario. El motivo de la cabeza y del cuerpo no es derivación bíblica, sino probablemente helenística. En la carta a los Efesios este tema se ha utilizado en el contexto del matrimonio, mientras que en la primera carta a los Corintios el tema del cuerpo sirve para demostrar el orden que reina en la sociedad. Desde el punto de vista bíblico, la introducción de este motivo es una novedad absoluta. Así pues, San Pablo, al escribir la carta al pueblo de Dios de la Nueva Alianza, y precisamente la iglesia de Éfeso, no repetirá más: tu marido es tu hacedor, sino que mostrará de qué modo el Redentor, que es el Hijo primogénito y desde los siglos amado del Padre, revela simultáneamente su amor salvífico, que consiste en la entrega de sí mismo por la iglesia, como amor nupcial con el que desposa a la iglesia y la hace su propio cuerpo. Así, la analogía de los textos proféticos del Antiguo Testamento, sobre todo en el caso del libro de Isaías, se conserva en la carta a los Efesios y, a la vez,
queda evidentemente transformada. A la analogía corresponde el misterio, que a través de ella se expresa y en cierto sentido se explica. En el texto de Isaías, este misterio apenas está delineado, como semioculto. En cambio, en la carta a los Efesios está plenamente desvelado. Se entiende que sin dejar de ser misterio. En la carta a los Efesios es explícitamente distinta la dimensión eterna del misterio en cuanto escondido en Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y la dimensión de su realización histórica, según su dimensión cristológica y a la vez eclesiológica. La analogía del matrimonio se refiere sobre todo a la segunda dimensión. También en los profetas, en Isaías, la analogía del matrimonio se refería directamente a una dimensión histórica, pues estaba vinculada con la historia del pueblo elegido de la antigua alianza, con la historia de Israel. En cambio, la dimensión cristológica y eclesiológica en la realización veterotestamentaria del misterio se hallaba solo como en embrión, solo fue preanunciada. No obstante, es claro que el texto de Isaías nos ayuda a comprender mejor la carta a los Efesios y la gran analogía del amor nupcial de Cristo y de la Iglesia. Hasta aquí la catequesis número 95 de la Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II el 22 de septiembre de 1982. Amor esponsal y alianza en la tradición de los profetas. El texto de Isaías sobre la analogía entre el amor de Dios a su pueblo y el amor nupcial.